Israel-Palestina es un conflicto que ha llamado la atención en el plano internacional a lo largo de la historia, siendo verdaderamente complejo de explicar y saber quién tiene la razón. Por un lado, algunos señalan el abuso de los israelíes hacia los palestinos, ya que hay un mundo de diferencia entre sus poderes militares y económicos, sumándole el apoyo que tienen los israelíes por parte de Estados Unidos. Y por otro lado, hay quienes sostienen la facilidad terrorista que tienen los palestinos, argumentando que son problemáticos y buscan constantemente el conflicto con los israelíes. ¿Pero quién tiene la razón? Hola amigos, soy Andrea y esto es Apuntando Realidades. Hoy vamos a platicar sobre el conflicto de Israel y Palestina. De una vez por todas, ¿quién tiene más argumentos para defender su postura? El conflicto árabe-israelí es uno de esos temas que vemos a diario en los diarios, pero por su complejidad no logramos entender quién tiene la razón. ¿Por qué viven en permanente conflicto? ¿Qué impide llegar a una solución? ¿Qué argumentos tiene cada uno? Comienza luego de la Primera Guerra Mundial. La religión palestina era originalmente gobernada por el Imperio Turco-Otomano, que tuvo la desafortunada idea de aliarse con Alemania. Como consecuencia de su derrota en dicha guerra, el imperio tuvo que cederles territorio a los vencedores, de modo que Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo Imperio Otomano y la tierra de ambos lados del río Jordán pasó a manos británicas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, uno de los grandes asuntos que había que resolver era el mandato de Inglaterra sobre los palestinos. Los nacionalistas árabes creyeron lógico que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos habían prometido, pero el secretario de Estado de Relaciones Exteriores británico también había acordado en 1917 darle una tierra en la región palestina a los judíos, con quien los árabes mantenían antiguas rivalidades religiosas. ¿Por qué los judíos consideraban a Palestina como su tierra? Los hebreos llegaron a Palestina en el segundo milenio antes de Cristo. En 930 antes de Cristo, el Estado judío se separó en dos reinos: Judá e Israel. El primero fue conquistado por los asirios y el segundo por los babilonios. En años posteriores, el territorio fue ocupado por persas, griegos y romanos, hasta que en el año 70 de la era cristiana, estos últimos expulsaron a los judíos de Palestina, iniciándose su dispersión por el mundo. A esto se le llama diáspora. La Segunda Guerra Mundial, que incluye el Holocausto y la decadencia de Gran Bretaña como potencia imperial, terminó precipitando el desplazamiento judío, momento en el cual los enfrentamientos y masacres comenzaron a afectar a los dos pueblos que competían por el mismo territorio. Para muchos expertos, gran culpa de lo que sucede hoy la tienen las potencias occidentales que invadieron el territorio luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hay dos territorios palestinos? El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, en su informe a la Asamblea General de 1947, recomendó que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Asdod, hasta la frontera egipcia. Pero la división del territorio quedó definida por la línea de armisticio de 1949, establecida tras la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Los dos territorios palestinos son Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, que está a unos 45 kilómetros de distancia. Tienen un área de 5.970 kilómetros cuadrados y 365 kilómetros cuadrados, respectivamente. Cisjordania se encuentra entre Jerusalén, reclamada como capital tanto por los palestinos como por los israelíes, y Jordania hacia el este, mientras que Gaza es una franja de unos 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Gaza tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel,
7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo. ¿Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes? Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina y lanzaron operaciones contra Israel, primero desde Jordania y luego desde Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo, que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que su capital sea Jerusalén Oriental. Fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos. Son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la Guerra de 1967. En Cisjordania y en Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos. Refugiados palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel, abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. ¿Es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro en el 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio les permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias de la ONU y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes los palestinos lo intentaron, pero no consiguieron apoyo suficiente del Consejo de Seguridad. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? Ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. ¿Y quién apoya a los palestinos? Los palestinos no tienen apoyo abierto de una potencia. En la región, Egipto dejó de apoyar, mientras que Siria e Irán y el grupo libanés Hezbollah son sus principales apoyos. Y aunque su causa genera simpatía en muchos sectores, por lo general no se traduce en hechos. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una paz duradera? Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían de renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel, y se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Para ti, ¿quién tiene más argumentos a favor? ¿Israel o Palestina? ¿Cómo podrían solucionar verdaderamente sus conflictos y llegar a un acuerdo? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Esto es Apuntando Realidades. Hasta la próxima.